En 1970, el Boeing 747 entró en servicio. Se trataba de la primera aeronave de fuselaje ancho de la historia. Su tamaño y capacidad no tenían precedentes. Era 2,5 veces más grande que un 707 y un gran alcance. Ahora se podría llevar más pasajeros en una sola aeronave y a mayor distancia. Esto redefinió la industria. Sin embargo, para muchas aerolíneas, la gran capacidad del Jumbo era demasiado. 2 años después, en 1972, Boeing analizó esta situación e inició un proyecto designado 7X7. Su idea era crear una aeronave que mantuviera la configuración de doble pasillo, la cual resultó ser muy popular, pero con un menor tamaño que el 747. También tendría capacidades stall y un alcance para vuelos domésticos. La aeronave podría tener una configuración de 2 o 3 motores. Una combinación extraña. El futuro avión tendría que reemplazar a los 707, DC-8 y otros jets de primera generación. Pero al poco tiempo las aerolíneas no demostraron mucho interés. El proyecto quedó estancado unos años. Boeing siguió a la espera y observando el desarrollo de la industria. En 1976, el diseño del 7X7 se definió en un bimotor. La influencia del Airbus A300 que tenía esta disposición fue evidente. Este bimotor demostró ser fiable y el enfoque de las aerolíneas estaba cada vez más alineado hacia una operación eficiente y económica. La mejor forma de lograr esto era con aviones bimotores. Boeing vio el futuro prometedor y se lanzó de lleno a crear un competidor directo para el A300 antes de que sea demasiado tarde. Así fue como en 1978, incentivada por el pedido de 20 aeronaves por parte de United Airlines, Boeing anunció oficialmente el 767. Sería una aeronave diseñada y construida desde cero, desde luego un gran desafío. Al poco tiempo del anuncio, otras grandes aerolíneas como American Airlines y Delta hicieron sus pedidos. La fábrica de Everett en Seattle estaba dedicada a la producción del 747, pero no había lugar para el 767, por lo que la fábrica recibió una gran ampliación. Ahora se fabricarían 2 aeronaves de fuselaje ancho al mismo tiempo. Inicialmente se planearon 3 variantes: el 767-100 con capacidad para 190 pasajeros, el 767-200 con capacidad para 210 pasajeros y por último el sorprendente y exótico 767MR LR que contaría con 3 motores y un alcance superior. Muchas de las innovaciones que ofrecería el 767 se trasladaron al diseño del 7N7, que finalmente terminaría siendo el lápiz volador, el 757. Este proyecto se trataba de un bimotor de pasillo estrecho, puesto a que contaría con una capacidad de unos 180 pasajeros, se decidió no producir el 767-100. Debido a la similitud entre el 757 y el 767, Boeing terminó desarrollando ambos proyectos como si se tratara de uno. De hecho, compartían casi el mismo diseño de ala. Los dos hermanos enfatizaban en eficiencia de combustible. 4 o 3 motores no eran sinónimo de eficiencia, por lo que el 767MR LR también fue abandonado, quedando únicamente el 767-200 para proceder. Boeing apuntaba a un ahorro de entre un 20 y 30% frente a aeronaves de generaciones anteriores, una cifra muy ambiciosa y por supuesto tentadora para las aerolíneas. 1/3 de los planos del 767 fueron realizados gracias al uso de ordenadores y diseños digitales. Aún así, fueron necesarias 26.000 horas de túneles de viento a la antigua para crear el 767. Para producir el 767, Boeing formó una amplia red de subcontratistas que provenían desde el suelo nacional hasta la italiana Air Italia y la japonesa CTDC. En julio de 1979 se empezó a ensamblar el primer ejemplar. Por primera vez al momento del lanzamiento de una nueva aeronave, Boeing dio a sus clientes 2 opciones para la planta motriz. Los primeros clientes del 767 podían elegir entre los Pratt & Whitney JT9D o los General Electric CF6. El primer prototipo del 767 de matrícula November 767 Bravo Alpha salió de la fábrica de Boeing el 4 de agosto de 1981. A esta altura, el 767 acumulaba 173 pedidos de 17 aerolíneas de todo el mundo.
El 26 de septiembre de ese año, el avión realizó su primer vuelo sin contratiempos y operó de manera perfecta. A continuación siguió un programa de pruebas que duró 10 meses. Para conseguir la certificación en tan poco tiempo, se requirió del uso de 6 prototipos al mismo tiempo. La logística y el esfuerzo valieron la pena. El Boeing 767 equipado con motores Pratt & Whitney JT9D entró en servicio con United Airlines el 8 de septiembre de 1982. 3 meses después, el primer ejemplar con motores General Electric CF6 comenzó a transportar pasajeros con Delta. La introducción del avión fue relativamente fluida, con pocos fallos operativos y una confiabilidad de despacho del 96,1%, superior a los aviones que le precedieron. El Boeing 767 es una aeronave de fuselaje ancho con 2 motores montados en pilones debajo de las alas. El 767-200 fue la primera y única variante ofrecida al momento de lanzamiento. Tenía una longitud de 48,5 metros, 47,5 metros de punta a punta de ala y una altura de 15,8 metros. Su peso máximo de despegue era de 143 toneladas y el alcance de 3.900 millas náuticas o 7.200 kilómetros. El fuselaje tenía un diámetro de 5 metros. Esto lo ponía entre medio de un 707 y un 747. Definitivamente no era la aeronave más espaciosa, pero brindaba una cómoda configuración de 7 asientos por fila en clase turista, o sea 2x3x2. Esto significaba que ningún pasajero estaría a más de un asiento de distancia del pasillo. En clase business, la distribución era de 6 asientos por fila, o sea 2x2x2. La capacidad de pasajeros era de 214 en una disposición de 2 clases, lo cual solía ser lo habitual. El interior de la cabina también adoptaba compartimentos de equipaje más grandes y más baños por pasajero a comparación de otros aviones. La desventaja de tener el fuselaje más angosto de su clase era que en la bodega de carga no había lugar para el container estándar LD3. Como resultado, Boeing creó el LD2, que era específico para el 767. En 1984 entró en servicio con la israelí, el AL, el 767-200ER. Esta variante permitía cargas superiores, ya que tenía una mayor capacidad de combustible. El alcance aumentó hasta las 6.385 millas náuticas u 11.825 kilómetros. Con el aumento del alcance y por ende de la capacidad de combustible, el peso máximo de despegue ascendió a 179 toneladas. Ya desde 1976, el A300 fue el primer bimotor que obtuvo permiso para volar a 90 minutos de un aeropuerto alternativo. Gracias a la fiabilidad que demostraban los nuevos motores, en mayo de 1985, la FAA otorgó su primera aprobación para vuelos ETOPS de 120 minutos al 767. Esto cambió el juego por completo. Ahora se podían operar vuelos transatlánticos sin escalas y sin restricciones. Tal como mencionamos en el video del Lockheed L-1011, este hecho marcó el principio del fin de los trimotores. De hecho, un 767 consumía 3.200 kilogramos menos de combustible por hora en comparación al TriStar, una diferencia abismal. La serie 200 y 200ER eran ideales para operadores que querían operar vuelos de larga distancia de baja o media densidad. El Boeing 767 fue la primera aeronave de fuselaje ancho en estar diseñada y certificada para operar con 2 pilotos. Los instrumentos eran una combinación de indicadores analógicos y 6 pantallas de tubos de rayos catódicos. Estas pantallas permitían a los pilotos realizar tareas de monitoreo y gestión de los distintos sistemas que antes eran llevadas a cabo por el ingeniero de vuelo. Curiosamente, algunas aerolíneas no estaban seguras sobre este cambio. Cabinas con 3 o más pilotos venían siendo la costumbre durante décadas. United Airlines solicitó las primeras unidades con un asiento y panel para un ingeniero de vuelo. Aunque al poco tiempo se amoldaron a la tripulación de 2, ANZET Australia se mantuvo firme a la solicitud, principalmente por demandas del sindicato, y fue el único operador en desplegar su 767 con un puesto para el ingeniero de vuelo. Gracias a la similitud entre el 767 y el 757, las cabinas estaban unificadas. De hecho, compartían el mismo type rating. Las aerolíneas que operaban ambos modelos podían desplazar a sus pilotos de un modelo a otro con mínimo entrenamiento.
Para satisfacer las rutas de mayor densidad, Boeing estiró el 767. En 1986, el 767-300 entró en servicio con Japan Airlines. El fuselaje fue estirado 6,4 metros respecto al 200, aumentando la capacidad de pasajeros a 261 en una configuración de dos clases. Puesto a que el 767 se había diseñado con la idea de ser alargado, la mayoría de sistemas, las alas y hasta los motores no recibieron cambios. Poco después, en 1988, el 767-300ER hizo su debut con American Airlines. El avión tenía un alcance de 5.980 millas náuticas u 11.070 kilómetros. El peso máximo de despegue era de 187 toneladas. Debido al peso adicional, la planta motriz tuvo que ser actualizada. Boeing ofrecía tres opciones: los tradicionales General Electric CF6 con mayor empuje. Después estaban los Rolls-Royce RB211, renombrados por ser silenciosos y británicos. Los de British Airways quedaron contentos. Y por último, los JT9D fueron reemplazados por los Pratt & Whitney 4000. La combinación de gran capacidad y alcance de la serie 300 los hizo muy populares. Casi el 70% de todos los 767 fueron de esta variante. En 1989 se marcó otro hito importante cuando el 767 recibió la certificación ETOPS 180. Esto permitía al avión volar a 180 minutos o 3 horas de un aeropuerto alternativo sobre el océano. La supremacía de los bimotores era sin duda imparable. En 1995 entró en servicio con UPS el 767-300F carguero, que estaba basado en el 300ER. En lugar de transportar pasajeros, la cabina vacía tenía un volumen de 438 metros cúbicos que se traducían en una capacidad de 54 toneladas de carga. A esta altura, el 767 lideraba la lista de pedidos respecto a los demás aviones. Mejor aún, durante este periodo, el 767 se convirtió en el avión de pasajeros más desplegado para vuelos transatlánticos entre América del Norte y Europa. Los 767 cruzaban el Océano Atlántico con más frecuencia que todos los modelos de aviones juntos. Fue también en 1995 cuando Boeing abandonó la idea de una versión chica de su nuevo 777 en favor de un 767 estirado otra vez. El 767-400X prometía un incremento en la capacidad de pasajeros de un 12%. Esta nueva variante fue de especial interés para Delta, que buscaba reemplazar sus viejos L-1011. También para Continental Airlines, que quería hacer lo mismo con sus DC-10. A su vez, la aparición del Airbus A330 requirió que Boeing haga una actualización de su producto. El 14 de septiembre del 2000, el finalmente designado 767-400ER transportó pasajeros por primera vez con Continental Airlines. Esta variante presentaba cambios importantes. Su fuselaje fue estirado 6,4 metros más respecto al 767-300, quedando una longitud de 62,5 metros. El 767-400ER podía acomodar a 296 pasajeros en una disposición de dos clases, o 243 en tres clases. La diferencia respecto al 767-200 era más que evidente. Esta nueva variante tenía un peso máximo de despegue de 204 toneladas, un 30% más. La superficie alar también aumentó. La capacidad de combustible respecto al 300ER no aumentó y puesto a que ahora el avión era más pesado, el alcance se recortó a 5.625 millas náuticas o 10.415 kilómetros, todavía más que decente para vuelos de larga distancia. El 767-400ER recibió una renovación completa de su interior. La cabina de mando fue dotada del conjunto de aviónica del 777, dejando atrás la disposición híbrida de los clásicos. Boeing apostó fuerte por el 400ER, pero ni siquiera una gira mundial consiguió atrapar clientes. En total se fabricaron 37 ejemplares, siendo Delta y Continental Airlines, ahora United Airlines, sus únicos operadores. Para el año 2001 ya se habían entregado más de 850 Boeing 767. Sin embargo, durante estos años los pedidos empezaron a bajar.
Boeing estaba realizando estudios para crear el exótico Sonic Cruiser, una aeronave de ala delta que podría volar un 15% más rápido que el resto de los aviones, alrededor de Mach 0,98, justo por debajo de la barrera del sonido, a la vez que tendría una eficiencia comparable a la de los demás aviones. El Sonic Cruiser nunca fue más allá de algunos planos y charlas. En 2003, Boeing anunció el 7E7, un sucesor directo del 767 que empleaba un gran uso de materiales compuestos y apuntaba a una eficiencia del 20%. Los operadores estaban fascinados y para 2005, el ya oficialmente nombrado Boeing 787 Dreamliner lideraba las ventas. Sin embargo, el 787 entraría en servicio casi 4 años después de lo planeado, por lo que Boeing decidió continuar con la producción de su viejo y confiable 767 para que las aerolíneas tengan una opción similar. En 2008, Boeing comenzó a ofrecer su 767 con grandes winglets de más de 3 metros de alto. Esta modificación en la terminación alar mejoraría la eficiencia de combustible en un 6,5%. Para 2011, el 767 número 1000 salió de la fábrica de Everett. En cuanto a variantes militares, podemos encontrar al E767, una plataforma AWAC con el distintivo radar montado en la parte superior. Basados en el 767-200ER, fueron entregados únicamente a la defensa aérea japonesa. Por último, Boeing también diseñó una versión cisterna. El KC-767 Tanker Transport fueron solicitados por Japón e Italia, aunque en números muy escasos. La mayoría de las fuerzas aéreas optaron por el A330 MRTT. En cuanto al registro de seguridad, el 767 se vio envuelto en 67 incidentes o accidentes. Se perdieron 11 ejemplares que resultaron en la muerte de 854 personas. Posiblemente los más perturbadores e imposibles de olvidar fueron aquellos Boeing 767 que fueron dirigidos contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Con el paso de los años y con la entrada en servicio de la nueva generación de bimotores, el 767 pasó a ser una opción secundaria para los operadores, pero todavía seguía de pie. El transporte de carga seguía siendo importante. En 2020, esta necesidad se acrecentó aún más con la pandemia del COVID-19. Se necesitaba transportar equipo médico y todas las aeronaves cargueras salieron a asistir. Actualmente FedEx es el mayor operador del mundo, con más de 100 ejemplares en servicio y decenas más por venir. El futuro del 767 es muy incierto, aunque es muy probable que para el fin de la década la planta de producción cese su actividad. Resulta increíble todo lo que el Boeing 767 logró y sigue logrando. Una aeronave que a simple vista no atrae mucho, un diseño muy clásico y un rendimiento normal, pero tras 43 años y más de 1.320 unidades vendidas, se sigue fabricando. Eso es lo que pasa cuando una aeronave es demasiado buena. Llegó en el momento ideal, estableció un estándar y cambió las reglas del mercado aeronáutico.